Estos son los demoledores cargos a campaña de Petro en poder del CNE, donación de FECODE, pago a testigos electorales y crédito del Polo Democrático. La ponencia presentada habla de una presunta omisión del reporte en el informe de ingresos y gastos de la campaña presidencial en primera vuelta por 3.861.201.833 pesos. Se le empieza a agotar a gran velocidad el oxígeno de una aereada defensa que ha emprendido en los últimos días el presidente de la República por la investigación del Consejo Nacional Electoral a su campaña para llegar a la Casa de Nariño. Se revelan en detalle los 7 cargos que se desprenden de la ponencia que fue radicada en ese organismo electoral, en el cual se habría detectado una presunta violación de topes de la financiación de la campaña Petro en primera vuelta. La demoledora ponencia se discutirá en el CNE en los próximos días en una reunión clave en la que estarán todos los magistrados, quienes revisarán los argumentos expuestos por los ponentes Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz. El primer caso que está sobre la mesa corresponde a una presunta omisión de reporte de una donación de FECODE, que no resulta admisible que las personas jurídicas realicen aportes a las campañas presidenciables, toda vez que tal conducta distorsiona el equilibrio en el régimen democrático, por lo que la contribución efectuada por FECODE no era permitida al estar proscrita como fuente de financiación. El segundo cargo es por la supuesta omisión de reporte de un crédito del Partido Polo Democrático a la campaña. Por lo expuesto, el registro del crédito otorgado por este partido político no podía ser objeto de eliminación, toda vez que era inherente a la campaña al haberse consignado en efectivo en la cuenta única de la misma, en el momento en que acaeció el hecho económico. Esto es del 10 de mayo de 2022, conforme se registró acertadamente la contabilidad, y por tal motivo se infiere que estos recursos son propios del desarrollo de las actividades de la campaña al haber ingresado al flujo de efectivo de esta. Hechos que tienen relación de casualidad, frente a los cuales incluso la ciudadana Lucy Aide Mogollón Alfonso, en su calidad de tesorera, manifestó en diligencia el 14 de agosto de 2023 lo siguiente: hubo un dinero que entró a la cuenta por un préstamo de un partido político, pero ya revisando la forma y eso, se dieron cuenta que no estaba correcto el procedimiento y se devolvieron los recursos al partido, el cual no recuerdo cuál fue. La plata sí ingresó y el monto era de 500.000 millones. El monto lo reflejé en SIGO porque era el procedimiento adecuado. El tercero tiene que ver por la presunta omisión de reporte de pagos realizados a testigos electorales. Por lo antes expuesto, es dable concluir materialmente que se efectuaron pagos a testigos electorales para la campaña, que tales hechos económicos no fueron reportados dentro del informe de ingresos y gastos de la campaña, que no existe un rastro del origen de los recursos trasladados por la empresa Ingenial Media SAS a Madrid Giros y Servicios SAS, su red, que la empresa Ingenial Media SAS jurídicamente no podía donar los recursos que invirtió para el pago de testigos electorales por ser una persona jurídica. El cuarto cargo es por la supuesta omisión del reporte de la factura electrónica de propaganda electoral. Por lo expuesto al tenor de los servicios de propaganda electoral contratados y emitidos por Caracol Televisión entre el 2 y el 23 de mayo de 2022, a favor del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego, se logra determinar por la sala que la factura electrónica del 31 de mayo de 2022 pertenece a las actividades propias de la campaña presidencial de primera vuelta, hecho económico que ascendió a la suma de 356.102.872 pesos y que se omitió reportar en los informes de ingresos y gastos de la misma. El quinto cargo hace referencia a una aparente omisión de reporte de pagos desde la campaña del Senado 2022 del Pacto Histórico. En suma, se evidencia que los recursos antes diseminados no fueron sufragados con el pago del contrato que se suscribió para las actividades de campaña de primera vuelta por valor de 178.500.000 pesos, sino que con el remanente de los recursos girados por la coalición Pacto Histórico del Senado de la República, lo que conlleva que se presente una omisión en un informe de ingresos y gastos de la campaña de primera vuelta presidencial por la suma de 202.471.731 pesos. El sexto cargo es por la supuesta omisión de reporte del pago de servicio de transporte aéreo de la empresa SADI. Lo expuesto permite inferir una presunta alteración de la información contable en relación con los servicios de transporte aéreo, teniendo en cuenta que se pactó un total de 120 horas de vuelo garantizadas, por lo que no se encuentra justificación sobre la disminución u omisión de reportes sobre la prestación de los servicios causados. El séptimo y último cargo es por la presunta omisión de reporte de aportes realizados por la Unión Sindical Obrera USO. Finalmente, como se indicó en el numeral 4.4,
en los términos de lo previsto en el artículo 14 y lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia, no resulta admisible que las personas jurídicas realicen aportes a campañas presidenciables al distorsionarse el equilibrio en el régimen democrático. Por lo tanto, el aporte efectuado por la USO no era permisible al ser proscrita tal fuente de financiación. De acuerdo con los cargos desarrollados, se observa una presunta omisión del reporte en el informe de ingresos y gastos de la campaña presidencial en primera vuelta por la suma de 3.861.201.833 pesos. Casi naditas se pasaron. El pliego señala una posible vulneración al límite o tope de los gastos en el mismo periodo por la suma de 3.709.361.344 pesos, teniendo en cuenta los gastos reportados por la campaña, los no reportados y la confrontación de los mismos con los topes de gastos establecidos por la corporación.